Bueno, vamos comenzando. Yo soy Jorge Galván, médico psiquiatra, integrante del grupo de trabajo de dispositivos residenciales en salud mental de APSA, y en este encuentro con dos distinguidas personalidades del ámbito de la psicosis y la maternidad, eh, gente con mucha experiencia, así que bueno, nos van a ilustrar ahora sobre esta temática de esta reunión. Voy a hacer la presentación de la licenciada Ruth Cassés, que es psicóloga de la UBA, doctora en psicología de la UCES, máster en psicoanálisis de la Universidad Denis Diderot de París 7, magíster en problemas y patología del desvalimiento de la UCES, licenciada en psicología de la UBA, dijimos, profesora titular de la carrera de especialización en psicología clínica de la discapacidad de la UBA, profesora titular de la carrera de especialización en psicología clínica infantil con orientación en psicoanálisis de la UCES, profesora de la diplomatura en algoritmo David Lieberman de la UAI, docente del seminario Programa Maldaski de Psicopatología, profesora de grado de la UBA, exdirectora de la maestría en problemas y patología del desvalimiento de la UCES, exintegrante del comité editor de la revista Desvalimiento Psicosocial de la UCES, integrante del Grupo de Trabajo de Discapacidad Social Argentina de Pediatría, integrante del Foro de Articulación Clínico Teórico, LUPF, supervisora de la Residencia Asistida Materno-Infantil Pedro Goyena, miembro fundador del Grupo Psicoanalítico David Maldaski, coautora de libros Sordera y Singularidad, Lenguaje y Psicoanálisis, Teoría Clínica en la obra de Maldaski, y en este último libro, Desvalimiento de las instituciones, presenta un capítulo en coautoría con Darío Sanguineto, a quien voy a presentar a continuación. Darío es médico especialista en psiquiatría infanto-juvenil, coordinador de la Residencia Asistida Materno-Infantil Pedro Goyena, dependiente de la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinador del equipo de salud mental del Centro Educativo Terapéutico del Centro Claudina Tevenet, coordinador del Grupo de Trabajo de Dispositivos Residenciales de Salud Mental de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, profesor titular de la asignatura de Psicopatología Especial de la Maestría de Psicopatología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil, AAPI, e integrante del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA. Y colabora con nosotros también hoy Cecilia Quina, que es también médica psiquiatra y integrante de este grupo coordinador de dispositivos residenciales en salud mental. Así que bueno, habiendo ya ingresado toda la gente, podríamos comenzar entonces con Ruth. Ahí parece que sí. Ah. Bueno, está. Chao. Bueno, hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, voy a empezar yo en principio. Bueno. Cambiamos el orden. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por la concurrencia. Denme un ratito que voy a compartir pantalla, así empezamos con la presentación. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve? Sí, sí, Darío. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, en principio lo que podemos decir es que cuando uno escucha maternidad y psicosis, la primera ocurrencia es que estos serían términos incompatibles. Y la realidad es que nos ha mostrado la experiencia de nuestra institución y el trabajo
de muchos años, no solamente de nuestra residencia, sino desde distintos ámbitos de salud mental, que si bien la psicosis con la esquizofrenia como patología predominante tienen como incidencia en lo que puede tener que ver con el desarrollo de los niños, me refiero a los hijos de padres psicóticos, como bien lo marcan distintos estudios. Esto no implica que no se pueda llevar adelante mediante ciertos dispositivos la posibilidad de que puedan maternar, de que puedan llevar adelante la crianza, de que puedan acceder a las mujeres con estas situaciones, las posibilidades de poder llevar adelante algo que en principio estarían en los casos que tienen que ver con este tipo de dispositivos, con la posibilidad de hacerlo. Simplemente que muchas veces no se cuenta con ese tipo de acompañamiento y de sostén, y es que por eso esto no se puede producir. Yo voy vamos a comenzar con la presentación. A ver. El marco de referencia normativo que nosotros tomamos para hablar de este tipo de dispositivos tiene que ver, en principio, con las leyes y con las convenciones. La Ley Nacional de Salud Mental 26657, la Ley Nacional de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 26061, la Ley de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 448, la Ley 114, también de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Ciudad de Buenos Aires, y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que también lo tiene. Estos marcos legales son los que, de alguna manera, en el ámbito de lo jurídico, han propiciado, o han sido consecuencia, como uno lo vea, de los cambios en los paradigmas, en lo que hace a salud mental, en lo que hace a infancias, y es lo que ha confrontado a los estados a generar situaciones que contemplen esto. Cuando nosotros vemos lo que es el Plan Nacional de Salud Mental, que es lo que viene luego de la aprobación de la Ley de Salud Mental, vamos a ver que hay básicamente dos tipos de proyectos en los cuales se sustenta en concreto este cambio de paradigma. Por un lado, los proyectos de adecuación a la red, donde van a ver las modificaciones que requieren los monovalentes, neuropsiquiátricos u hospitales de especialidad, la adecuación de los hospitales generales y las adecuaciones de primer nivel en atención primaria. Eso respecto de los dispositivos de salud mental que ya están, que ya estaban al momento de la aprobación de la ley. Y luego los proyectos de desarrollo de la ley. Sí, perdón. Fíjate que me parece que hay personas que quieren ingresar, nos pusieron en el grupo. A ver. Ahí los admito a todos. Ahí estamos. Bueno. Y los proyectos para desarrollar esta red de servicios en la comunidad contempla los centros de salud mental ambulatorios, que tiene que ver específicamente con los dispositivos de asistencia.
los equipos móviles en la última fila, y fíjense que están los dispositivos habitacionales. Estos dispositivos habitacionales o dispositivos residenciales de salud mental, hay básicamente dos grupos. Unos que son efectores de salud, donde encontramos las casas de medio camino, por ejemplo, y las residencias asistidas. La residencia asistida materno-infantil Pedro Goyena viene a ocupar este lugar, proviene de este grupo. Y luego están los dispositivos que dependen de otros sectores sociales o de otros sectores del Estado que tienen que ver tal vez con desarrollo social. O sea, nosotros estamos hablando de dispositivos de salud. Pero no son dispositivos, digamos, no son inmuebles, no son solamente dispositivos habitacionales en un sentido de vivienda exclusivamente, sino que requiere pensarse como dispositivos clínicos. ¿Por qué? Porque van a estar dirigidos a personas con trastornos mentales severos que requieren una serie de intervenciones para su rehabilitación y posterior inclusión en la comunidad. Estos dispositivos intermedios, que originalmente se pensaron para los procesos de externación de pacientes crónicos que habían estado mucho tiempo en hospitales de crónicos, neuropsiquiátricos, luego se fueron como diversificando y se fue viendo que estos dispositivos no solamente podían pensarse como una instancia intermedia entre la internación psiquiátrica de crónicos y la comunidad, sino que también se podían pensar en otras situaciones clínicas, por ejemplo, en mujeres que padecieran psicosis o trastornos graves y que estuviesen en condiciones y con la posibilidad de estar, por supuesto, sistema de apoyo mediante, con sus hijos. Para ello, la gestión institucional, que tiene que ver, esto después lo vamos a ver un poquito más en detalle, tiene que ver no solamente con dirigir la institución en términos del mobiliario, en términos de lo que se requiere en las cuestiones como más de la vida diaria, desde la provisión de alimentos o el acceso al agua corriente, sino que además necesita de un equipo de trabajo que, contemplando la clínica patológica como fundamental eje para poder pensarlo, permita organizar el equipo interdisciplinario, porque acá claramente no hay una sola disciplina que va a poder afrontar estas situaciones complejas, y que posteriormente permita generar las estrategias y las acciones para poder llevar adelante estos procesos de rehabilitación y de revinculación. Brevemente, cuando hablamos de trastornos mentales severos, que como decía, el modelo es la esquizofrenia, pero no es únicamente la esquizofrenia, pueden ser trastornos bipolares, trastornos graves de la personalidad, etc. Se refiere a un grupo de trastornos que son graves, que tienen una duración prolongada, que producen discapacidad y que generan disfunción social. Las áreas afectadas en este tipo de trastornos van a tener que ver con el autocuidado, la autonomía, el autocontrol, las relaciones interpersonales, el ocio, el tiempo libre, la cognición y la afectividad. Entonces, al abordaje de rehabilitación que se requiere en estos cuadros, ¿sí?, la posibilidad de poder hacerlo en un dispositivo de estas características, espérenme que voy a admitir,
En el caso de nuestra residencia, se le suma la situación en la cual se le va a dar un apoyo en la garantía de los derechos al acceso a la vivienda, al desarrollo de la vida en ambiente familiar, al soporte de rehabilitación psicosocial, con prevalencia fundamentalmente de los abordajes orientados a los procesos de revinculación. Y este dispositivo clínico va a proveer sostén y acompañamiento a los grupos familiares durante su estadía. La residencia asistida materno-infantil Pedro Goyena está en el barrio de Caballito, es una casa de 2 plantas, tiene patio y terraza, fue inaugurada el 22 de diciembre de 2015 y brinda alojamiento transitorio a mujeres que se encuentran realizando tratamiento ambulatorio en dispositivos de salud mental. A esto nos referimos con el tratamiento psiquiátrico y psicológico como los ejes de estos abordajes, y que además están en procesos de revinculación con sus hijos. El objetivo institucional principal es favorecer la vinculación materno-filial y la construcción y el desarrollo del proyecto vital del grupo familiar, ¿sí? El equipo institucional está constituido, bueno, por una coordinación que está a mi cargo, con un equipo profesional interdisciplinario que tiene una supervisión externa que está a cargo de la doctora Casés, el equipo de operadoras socioterapéuticas que trabajan en duplas en turnos de 12 horas. Actualmente, a raíz de la pandemia, esto se modificó en turnos de 24. Luego el personal administrativo, el personal de los servicios de alimentación, limpieza, lavandería, mantenimiento. A su vez, el equipo de operadoras tiene una coordinación. Acá vemos las disciplinas que integran este equipo interdisciplinario: psiquiatría infanto-juvenil, psicología, psicología infantil, enfermería, terapia ocupacional, trabajo social y nutrición. Bueno, a esto nos referimos con la gestión institucional, donde se van a plantear los procedimientos, las líneas que establece la Dirección General de Salud Mental, que va a incluir el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con la estructura edilicia, y luego la elaboración de todos los registros. La coordinación asistencial implementa los espacios grupales e individuales, las asambleas, las intervenciones de apoyo, los talleres, la comunicación y la articulación con los equipos tratantes. Es importante destacar que los equipos tratantes, psicólogos y psiquiatras, son externos a la residencia y forman parte de la red de salud mental pública del sistema de salud de la ciudad. Y que esta atención se brinda en hospitales y en centros de salud, pero no en la residencia. En la coordinación social también está la asesoría técnica y la coordinación del equipo de operadoras, y la elaboración e implementación de las estrategias grupales e individuales. Y luego está cómo se ejerce el ejercicio específico de cada disciplina, que hay múltiples formas de ejercerlo y que se va a dar por la particularidad de cada ámbito de desempeño. El dispositivo residencial nos enfrenta a la situación de tener que flexibilizar mucho de lo que venimos como formados o en la práctica habitual, porque es un dispositivo que es absolutamente diferente a lo que puede resultar la atención en un consultorio o en un dispositivo de internación o en un hospital de día. Y luego está, por supuesto, la singularidad de cómo se encuentra cada equipo entre sí, ¿no? Las mujeres que, digamos, van a estar en condiciones de poder ingresar a la residencia, son mujeres mayores de 18 años, que desean vincular con sus hijos y que están en condiciones de hacerlo.
esto se hace evaluación previa, y que están estables en su cuadro de base, que a la vez tienen una situación de vulnerabilidad psicosocial importante, con presencia parcial o ausencia del grupo familiar. No hay grupo familiar continente, que estén en tratamiento ambulatorio y sin consumo problemático de sustancias, porque bueno, esto implicaría otro tipo de abordajes para los cuales nosotros no contamos con recursos. Los niños al ingreso son niños que están en etapa de primera infancia y que no tienen condiciones neurológicas o psiquiátricas graves asociadas. A la vez, la residencia asistida, esto es todo lo que estaba mostrando es hacia el interior del dispositivo. Hacia el exterior del dispositivo tenemos una serie de articulaciones en las cuales el dispositivo residencial se ubica como nodo entre distintos actores, entre distintos sectores, que acá están, como siempre digo, ordenaditos: los patrocinantes legales de las usuarias, los organismos, los hogares en los cuales estuvieron los chicos o que estuvieron las madres eventualmente, las instituciones educativas, los dispositivos de salud donde realizan tratamiento, los referentes significativos en caso de que los hubiera, y por supuesto con los recursos comunitarios y culturales que van desde una parroquia, un centro deportivo, o todo aquello que tenga que ver con la vida cotidiana de los grupos familiares. Lo que ocurre es que esto, cuando uno va a mencionar y a mostrar, se ve que es sumamente complejo y que se diversifica en múltiples actores, que hace que la tarea del equipo profesional sea no solamente trabajando al interior en relación a los grupos familiares, sino también trabajando en forma intersectorial con las distintas instancias de la comunidad y de los estamentos del Estado. Acá pueden ver el desafío es cómo resolver esta tensión que se produce entre desempeñar el rol materno y el desarrollo de ocupaciones significativas, principalmente en actividades cotidianas, los controles de salud, los tratamientos, la recreación, la educación, el trabajo. Lo que tratamos de favorecer es la participación activa en ocupaciones significativas, en respetar la modalidad singular de crianza que trae cada mujer. Hay cuestiones culturales y cuestiones que tienen que ver con la historia de cada una de ellas, que es necesario para poder generar alguna situación adecuada para ella y para los niños, respetarla y tenerlo en cuenta. Lo mismo que favorecer las elecciones y la toma de decisiones de forma autónoma, la inclusión en espacios de contención comunitarios, siempre teniendo presente los intereses, necesidades y posibilidades, y acompañar a la planificación y ejecución de tareas cotidianas como soporte del proceso de vinculación. Lo que vemos acá, que esto tiene que ver con los aspectos que nosotros tenemos en cuenta para pensar en términos del bienestar de los niños y de cómo se va dando este proceso de interacción de las madres con los chicos, que son estas distintas cuestiones que después algo de esto se va a desarrollar luego, y va a hablar Ruth sobre todo. Lo que quiero mencionar ahora son algunas cuestiones muy generales de lo que es el desarrollo infantil, que tiene que ver con la adquisición de mayores complejidades. Los factores de desarrollo tienen que ver con cuestiones biológicas, psicológicas, socioculturales, ambientales, e inciden en las prácticas de crianza y las características de los adultos referentes, habitualmente padre y madre en las situaciones de familias nucleares. Las bases del desarrollo se establecen en los primeros tiempos, y la función de los adultos en este contexto es traducir la demanda y necesidades del niño y dar respuesta adecuada para asegurar subsistencia física y psíquica. Cuando vemos esto nos preguntamos, bueno,
Entonces, ¿de qué se trata esto de mujeres que presentan padecimientos psíquicos severos, trastornos mentales severos, y cómo se hace para poder generar una situación en la cual se asegure algo de este proceso en relación a los chicos? El desarrollo infantil integral está relacionado con la crianza. Y esto tiene que ver con estos aspectos: el sostén, el acompañamiento, el cuidado, la protección, la atención, la orientación, la traducción de demanda y necesidades, respuestas adecuadas que requiere el niño, subsistencia física y psicológica. Bien. Las características en relación a los hábitos de crianza va a tener que ver con estas costumbres de cada familia sobre el cuidado de sus niños. Esto se observa en la vida diaria, van a variar según cada comunidad, todas son válidas si no producen daño físico ni emocional, acompañan el crecimiento y el desarrollo y son cuestiones que se transmiten en forma cultural y generacional. Lo que tienen que brindar va a tener que ver con esto: cuidado y protección, alimentación, sueño, higiene, juego y lectura. Estas son como las cuestiones más relacionadas con las habilidades y los hábitos que se van a requerir en términos de esto. Entonces, en relación a estas mamás y en relación a esta situación grupal que se da en términos de la crianza, nosotros lo que fuimos observando a lo largo del tiempo es que tomar el modelo de crianza solamente desde la familia nuclear, como el de cualquier familia, digamos, de una clase media urbana, bueno, ese modelo no alcanzaba como para poder entender y para poder generar situaciones y poder pensar en relación a lo que se requería en términos de las necesidades de los niños y también de las mamás. Por eso nos fuimos a ver la revisión bibliográfica, hicimos una revisión bibliográfica, y lo que encontramos es, desde el punto de vista antropológico y sociológico, algunos trabajos que dan cuenta de esto. No encontramos bibliografía respecto de los efectos de la crianza comunitaria en los niños, excepto en un trabajo sobre comunidades agrícolas en Kibutz de Rabin. Pero bueno, esto también hace a lo novedoso del dispositivo. Algunas cosas que, y voy rápido así le doy la palabra a Ruth, es que en estos modelos de crianza comunitaria, esto lo menciono porque tiene algunos puntos en común con el modelo de crianza que se plantea en el dispositivo residencial. En los pueblos originarios que mencionamos, el pasaje a una etapa siguiente se va definiendo por adquisiciones de pauta madurativa. En los Qom es el lenguaje, y el caminar en los Mshá, que esto es como la deambulación y la relación en grupos de niños se valoran como procesos de aprendizaje, ¿sí? Y la supervisión y el cuidado no son exclusivos de los padres, sino que intervienen hermanos, primos, mayores y otros miembros de la comunidad. Esto es algo que nosotros de algún modo replicamos en el dispositivo, que si bien está pensado en un ámbito institucional, algunos aspectos clínicos nos sirven para pensar respecto de esto que nosotros hacemos en la residencia. ¿Por qué? Por un lado, la maternidad aparece como una experiencia subjetivante, que esto después lo va a desarrollar Ruth. La maternidad se puede dar en un contexto comunitario y puede ser sostenida por el contexto. Se pueden generar funciones, construcción de funciones, que acá lo llamamos materna y paterna, pero se puede nominar también de otros modos relacionados
como por ejemplo la función paterna de regulación e interdicción o la materna de cuidado y sostén, por ejemplo. Y esta práctica colectiva se puede orientar por criterios clínicos, que esto es lo que ocurre cuando los distintos actores y las instancias institucionales van tomando estos roles, estas funciones, asegurando las prácticas de cuidado hacia las madres y los niños y el apoyo en los déficits y la ausencia de funciones cuando esto se observa en las mamás, digamos, en una de las mamás. El conjunto de estas acciones lo que hace es favorecer el lazo social. De hecho, las madres interactúan entre sí y termina como resultado final anudando lo que la psicosis disgrega. Este modelo de trabajo lo que además propone es generar, digamos, un filtro y contención en las situaciones de desborde de las madres y producir y generar figuras identificatorias que le permitan a los niños poder desarrollarse en forma saludable. Bueno, hasta acá es mi presentación. Yo ahora les voy a pedir que me aguarden, que voy a pasar la presentación de Ruth, ¿sí? Bueno, Ruth, Bueno, adelante. Yo, me gracias, avisas gracias cuando quieras Darío. que pase. Yo te aviso, sí. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación de Psiquiatras Argentinos, al Grupo de Trabajo de Dispositivos Residenciales en Salud Mental por esta invitación y a la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También les agradezco a ustedes el interés que han manifestado hoy al acercarse a este espacio. Leyendo el título de la presentación, y en ese afán de corregir y corregir, pensaba que no debería haberse llamado maternidad y psicosis, sino maternidades y psicosis, porque de eso estamos hablando, ¿no? De cuestionar y de replantearnos la idea de maternidad y las distintas modalidades de maternidad a las que nos confrontan las usuarias de la residencia asistida. Vamos a hablar acerca de algunos elementos conceptuales que nos trajeron hasta acá, en estos años de trabajo. Tal como recién lo comentó Darío, estamos hablando de situaciones complejas en las que el Estado tomó la decisión de preservar el vínculo materno-filial. Y esta decisión llevó a que se diseñara un dispositivo que entró en funcionamiento mientras se iba construyendo. Esto llevó a que, mientras que el equipo diseñaba las actividades, tomando como unidad de análisis a usuarias y usuarios, haya hecho lo mismo consigo, haya hecho eso consigo mismo. Es decir, el equipo desplegó una tarea de autoobservación como modo de avanzar en la optimización de los recursos disponibles. El trabajo que desarrolló el equipo se centró en la detección de necesidades y dificultades, así como en la reflexión sobre la tarea y el funcionamiento de los distintos grupos que conforman la institución. La residencia asistida Pedro Goyena es pionera en la elaboración de una propuesta que tiene en cuenta aspectos jurídicos,
psiquiátricos, psicológicos, sociales, ocupacionales. En la construcción de este dispositivo, fundado a fines de 2015, el aporte del equipo profesional interdisciplinario y el equipo de operadoras especializadas ha sido sustancial. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver los fundamentos teóricos que han funcionado como brújula para nosotros. En primer lugar, vamos a pensar qué entendemos por familia. Diremos que la familia es la unidad de toda organización social que combina las necesidades y los deseos de sus miembros, las exigencias de la realidad y el conjunto de valores comunitarios, tradiciones e ideologías que se engarzan a través de generaciones. Es decir, que las familias son un ámbito de negociación, de intercambio entre lo que proviene de los deseos de cada uno de sus integrantes y como cada quien y todo el grupo logra llevarlos adelante teniendo en cuenta los requerimientos de la realidad y aquello que las normas sociales, valores y tradiciones presentan como imperativos. Desde hace tiempo sabemos que la familia no se define por un vínculo consanguíneo, sino que nuestra época marca modificaciones sociales que hacen que la definamos desde nuevos paradigmas. Voy a compartir con ustedes dos definiciones que nos parecen pertinentes. Una de ellas es que la familia es una organización abierta y compleja, por ende multidimensional y fluctuante, entramada en la red sujeto-vínculo-cultura, esta definición es de Rojas, y otra es que la familia se da en una continuidad dada por la presencia, la reciprocidad y la coexistencia entre quienes la integran y brindan la base para la constitución y desarrollo del aparato psíquico en los hijos, así como la producción de las transformaciones en los adultos. Ambas definiciones hacen hincapié en la complejidad y en la continuidad en el vínculo familiar, que a través de una base común brinda elementos en el despliegue subjetivo de los niños y participa en las transformaciones de los adultos. Amor, cuidados e interdicciones son los elementos fundamentales que requiere el psiquismo de los niños para su constitución y desarrollo. El psicoanalista argentino David Maldacki señala que los vínculos familiares se caracterizan por presentar una particular distribución entre voluptuosidad y ternura, entendiendo la voluptuosidad como la descarga pulsional que se da sin mediación ni procesamiento, como por ejemplo en los vínculos violentos o en los vínculos pasionales. No nos estamos refiriendo solamente a los vínculos de pareja, sino a los vínculos en general. Cuando predomina la ternura, los afectos se presentan morigerados. Lo que Maldacki va a decir es que solo cuando se renuncia a la satisfacción pulsional directa, a la descarga masiva, puede darse la complejización y la perdurabilidad en los vínculos. Maldacki sostiene que en un grupo familiar se dan determinadas posiciones interindividuales e identificaciones. Con esto queremos decir que desde un aparato psíquico estructurado, el de los adultos, se distribuyen posiciones a través del uso de determinados mecanismos de defensa con los cuales los hijos pueden o no identificarse. Vamos a la siguiente. Vamos a referirnos brevemente a la constitución psíquica de los niños. Hay un consenso en que los intercambios afectivos materno-filiales resultan fundantes en la constitución psíquica. Bion, por ejemplo, identifica la capacidad de reverie. Habla de experiencias
protoemocionales del niño, que él evacúa dentro de la madre para que ella las metabolice y las devuelva amorosamente de modo tolerable para el niño. Winnicott, por su parte, describe la función de sostén. El niño necesita otro disponible ante las necesidades de apoyo, afecto y protección. También se refiere a la importancia para el niño de la estabilidad y la continuidad del medio, tanto en sus aspectos físicos, como decía Darío, todo lo que tiene que ver con la subsistencia, con la alimentación, con el sueño, los hábitos, y también los aspectos emocionales, y ambos son necesarios para su desarrollo. Vamos a la siguiente. Winnicott dice que si la actitud de quien cumple la función de sostén resulta contradictoria y o confusa, mostrando a la vez rechazo y protección, genera confusión en el niño. También hace referencia a que frente a los estados de retracción maternos puede surgir en el niño un profundo sentimiento de abandono, y subraya la importancia de la estabilidad del medio, tanto en aspectos físicos como emocionales. La vida psíquica de los niños puede verse perturbada cuando quien cumple la función de sostén se encuentra en un estado caótico. Vamos a la siguiente. En su trabajo de 1961, El efecto de los padres psicóticos sobre el desarrollo emocional del niño, Winnicott sostiene que los hijos aprenden a detectar el estado de ánimo de los padres y a prepararse para soportar sus cambios de ánimo. Lo que les resulta traumático es la imposibilidad de predecir cuál será su reacción. Lo traumático se da por la ausencia de anticipación, de previsibilidad, que deja al niño inundado de angustia frente a lo impensado. En estas situaciones predominan atribuciones posicionales comandadas por defensas patológicas en las madres, en las que fracasa el adulto en sus funciones de protección y desintoxicación, quedando el niño como receptor de deyectos propios y ajenos sin poder evacuarlos. Vamos a la siguiente. La amenaza de caos en la mente de la madre puede generar en el niño un aparente desarrollo emocional, lo que solemos llamar como sobreadaptación, una aparente independencia y un aparente sentimiento de responsabilidad. Todo esto ligado a una prematurez, y esto no implica un verdadero desarrollo en el niño. Esto no implicaría salud, sino que pondría en evidencia la sobreadaptación del niño. Vamos a la siguiente. Para considerar las posibles consecuencias de los factores potencialmente traumáticos, se debe considerar la etapa del desarrollo que el niño atraviesa. Los que conocen la obra de Winnicott sabrán que él habla de 3 estados: un estado de dependencia total, fusión, un estado en el que el niño avanza en forma gradual hacia la independencia, y un momento en donde el niño alcanza cierto grado de independencia. Lo que va a establecer Winnicott es una relación directa entre potencialidad traumática y grado de dependencia de una madre caótica. A mayor dependencia de la madre caótica, mayor potencialidad traumática en el niño. Vamos a la siguiente. En la residencia asistida se da un modo de crianza comunitaria, como decía Darío antes. Esta crianza comunitaria favorece que el niño establezca un vínculo constante, no intermitente, con otros significativos, que encarnan las funciones de sostén, amparo y corte. El equipo profesional, esos otros significativos están
apoyados, están conformados por el equipo profesional que da coherencia a las intervenciones de las operadoras junto con las madres, considerando las necesidades emocionales de cada uno de los niños. Vamos a la siguiente. Partimos de la base que para el desarrollo del niño resulta indispensable el encuentro con otro que lo ayude a filtrar aquello que lo excede, a significar aquello que no entiende de sí mismo y a construir el mundo para lograr intercambios con los semejantes. En esta práctica colectiva de la que estamos hablando, quien cumple la función de filtro, de sostén, de manipulación y de presentación de objetos, que son todas funciones de las que Winnicott habla, no es una única figura materna, sino que esta función es ejercida fundamentalmente por la madre, pero está apuntalada por distintas figuras de la institución. Los niños se encuentran en los referentes institucionales, adultos lúcidos, interlocutores válidos en quienes coinciden el decir y el hacer. El equipo profesional funciona desde un lugar de legalidad y contención, dando lugar a pensamientos y sentimientos de los niños, desarrollando propuestas planificadas a medida de cada grupo familiar. Vamos a la siguiente. En cuanto a las madres, la situación de las madres de la residencia asistida nos lleva a profundizar en la reflexión acerca del ser madre como una construcción, en este caso con apuntalamientos, en que el despliegue de la relación con el hijo puede constituir para estas madres adultas una experiencia fundante. En estos casos comprobamos que la maternidad es una experiencia potencialmente subjetivante, ligada a la conexión psíquica de la madre con su hijo, que puede habilitar la elaboración de experiencias traumáticas previas y el desarrollo de nuevas identificaciones. Es decir, el crecimiento, la subjetividad se desarrolla no solo en los niños, sino también en las mamás. Junto con la crianza comunitaria de los niños, también se da una maternidad comunitaria, sostenida por un contexto que pretende ser empático, generando como resultado el despliegue subjetivo de las madres. Esta maternidad particular permite asimismo la intervención de otras figuras. En el procesamiento de los excesos pulsionales de las madres, el registro de situaciones, la reflexión, la puesta de límites y también el registro de las propias limitaciones. Vamos a la siguiente. El hecho de atravesar la experiencia de la maternidad de manera reflexiva contribuye a lograr un mayor grado de subjetivación en el aspecto individual de cada una de las usuarias. La maternidad comunitaria y sostenida por un contexto empático y saludable es factor productor de salud en las madres. Vamos a la siguiente. Alejados de una mirada única de la maternidad, el equipo profesional se propone favorecer el ser madre, el desarrollo de las funciones de amparo y sostén, y simbólica de regulación e interdicción en mujeres con un padecimiento psicopatológico en el cual su propia subjetividad se encuentra en transformación. Vamos a la siguiente. Como decíamos al comienzo, los vínculos familiares se caracterizan por presentar una particular distribución entre voluptuosidad y ternura. En estos casos observamos que en madres con trastornos emocionales severos, al estar presente la desestimación de la realidad como defensa central, predomina una realidad carente de objetividad. Esto también pone en evidencia las dificultades para el desarrollo y la subsistencia de la corriente tierna en relación con sus hijos.
La tendencia de las madres a establecer una fusión con el otro, en conflicto con lo objetivo y con la instancia representante de la legalidad, configura en ocasiones convicciones distantes de la realidad que originan comportamientos que culminan en el fracaso del manejo de sus hijos. Los hijos, por otra parte, pueden quedar atrapados en la patología materna, obligándose a formar parte del delirio ajeno, amoldándose a una propuesta no creíble en la madre. El costo de no hacerlo consistiría en ser objeto de la desinvestidura materna, que puede tener como consecuencias en el niño un fracaso en el mantenimiento del sentimiento de sí, o bien formar parte de la ideación distorsionada de la madre. Las intervenciones de las operadoras en relación a las prácticas de cuidado hacia las madres y hacia los hijos forman parte de la estrategia terapéutica de la institución, que tiende a ir logrando grados crecientes de autonomía entre los integrantes de la díada. Vamos a la siguiente. La institución puede adoptar distintas posiciones, por ejemplo, contribuir al registro de la propia situación, como en el caso de una madre que comienza a registrar la imposibilidad de contener situaciones de incremento de la tensión interna y puede pedir ayuda, de autoridad, ubicando un límite entre ella y su hijo, de acompañamiento para contribuir a que las madres logren establecer algún tipo de empatía con sus hijos, de ordenador en la organización de la agenda cotidiana, de sostenimiento de intercambios lúdicos entre madres e hijos. Esto se evidencia en los distintos momentos en que el equipo institucional intervino para volver tolerable la separación e intentos de individuación sanos por parte de los niños a través de intervenciones concretas. En la práctica cotidiana, comenzamos a observar que las usuarias comienzan a desarrollar mecanismos de defensa más benéficos, funcionales, y esto opera de modo positivo en relación con el desarrollo psíquico de las niñas y los niños. Vamos a la siguiente. Contribuir a la construcción de ser madre para cada una de las usuarias presenta un desafío doble. Por un lado, la falta de referentes maternantes tiernos en su historia personal, que las confronta con la ausencia de figuras identificatorias. Por otro lado, la psicopatología, su grado de padecimiento individual, que la lleva a entrar en situaciones de disgregación psíquica. Vamos a la siguiente. En la residencia asistida materno-infantil Pedro Goyena se da un permanente trabajo de refinamiento teórico-clínico en la interdisciplina, en donde se plantean objetivos tendientes a la subjetivación y autonomía para cada uno de los grupos familiares. Siguiente. Para finalizar, nos gustaría compartir las palabras de Winnicott. Por mi parte, nunca sugiero que las autoridades intervengan para apartar a los hijos de los padres, salvo que una actitud cruel o de tremendo descuido despierte la conciencia moral de la sociedad. Cada caso requiere un cuidadoso examen, o en otras palabras, un trabajo de caso sumamente hábil. Termino esta exposición expresando un profundo reconocimiento a la labor de excelencia de todas y todos los integrantes de los equipos de profesionales y de operadores de la residencia asistida materno-infantil Pedro Goyena y a su coordinador, el doctor Sanginito. También agradezco el apoyo de la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, por último, quisiera comentarles que a mediados de octubre vamos a presentar un nuevo libro, se llama El desvalimiento y las instituciones, en donde se reflejan
elementos teórico-clínicos acerca de instituciones de salud en general, de salud mental, también de instituciones de distinto tipo en hospitales generales, en el cual, en este libro, está el presente trabajo como un capítulo. Se trata de un libro de la editorial Ricardo Vergara. Bueno, muchas gracias. Y si quieren pasamos a las preguntas. Bueno, muy bien, vamos a ver las preguntas. Voy a subir a ver la primera. Ya se contestó acá. Bien, hay una pregunta que ya está contestada y la siguiente es, ¿qué sucede con el niño cuando su madre se descompensa y requiere internación? ¿Se escuchó Bueno, bien? sí, sí. Sí. Ah, Bueno, gracias, Cecilia. Eso es una hipótesis que nosotros planteamos porque lo cierto es que en los 6 años que estamos, las madres que han podido sostener el proceso a lo largo del tiempo de manera satisfactoria, no han tenido descompensaciones que impliquen una internación. De todos modos, tenemos esa hipótesis de trabajo, y lo que ocurre es lo que ocurriría en cualquier casa de familia si la mamá tiene un problema agudo y requiere internación. Se internará, se compensará, quedará el niño al cuidado de la institución, de los equipos de operadoras profesionales, y luego, cuando esté compensada, volverá a estar con su hijo. Eso es lo que nosotros planteamos como estrategia. Para nosotros no es una descompensación del cuadro de base, no es condición para dar de baja el proceso. muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, ¿existe la posibilidad de que se pueda constituir una fundación semejante a la de Pedro Goyena para usuarios masculinos? Pregunta Pablo. Bueno, eso es una cuestión que nosotros siempre mencionamos, que por qué no hay residencia paterno-infantil, ¿no? Esto, bueno, nosotros no hemos tenido tiempo de hablarlo, y en realidad yo preferiría que ese tema en otro momento lo desarrollen fundamentalmente Irina Skolnik, nuestra psicóloga, Ailín Rodríguez, Verónica García Ariceta, nuestra terapeuta ocupacional, porque en realidad la residencia asistida Goyena se trabaja desde una perspectiva de género y se trabaja, por supuesto, de una perspectiva de derechos. En la cuestión de plantear un dispositivo para padres, digamos, varones, bueno, tiene que ver concretamente con las diferencias que subsisten, en las cuales la mujer, ya sabemos, está en condiciones mucho más precarias, tiene que hacerse cargo de los niños, y esto claramente se observa incluso en las cuestiones de las actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando las usuarias tienen que concurrir a un dispositivo laboral, como puede ser un taller protegido, le pasa lo mismo que le pasa a cualquier mujer en relación a su trabajo, que tiene dificultades para con quién dejar y cómo organizarse, porque tiene que ir a una reunión, porque tiene que hacer algo con el niño, lo tiene que llevar al pediatra. ¿Se entiende? Esto los usuarios varones, en general en los talleres, no se les presenta. Así que bueno, es una buena pregunta. Queda como, no sé si vos, Ruth, querés comentar algo de esto. Me parece interesante. Creo que estamos, así como hablamos de maternidades, también se puede hablar de paternidades, ¿no? Y me parece que en este sentido
quizás las mujeres están tomando como, están abriendo un camino, ¿no? Pero bueno, a ser desplegado por todos. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Con qué disponibilidad de camas cuenta la residencia? Darío, por ahí. Sí, el tema es que la información relativa digamos, son cuestiones como que no podemos difundir por este medio, digamos, Ujú, porque bien, tiene que ver con la población y con datos que son sensibles. Así bien, que en todo caso después, este, bien. sí. Vamos con otra. ¿Qué sucede cuando los niños van creciendo? ¿Pueden permanecer en la residencia? Pregunta Carolina. Em, los niños son los que marcan el tiempo del proceso. Em, Nosotros lo que siempre nos planteamos como una de las metas es digamos, es el egreso del dispositivo y la plena inclusión en la comunidad, en una vivienda que tenga algún sistema de apoyos, por ahí no tan de alto nivel de apoyo como el que tenemos en la residencia, o eventualmente el trabajar con familia ampliada que esté dispuesta a sostener en los casos en que aparezca. Pero bueno, estos son procesos complejos, y desde ya, hasta que no se pueda construir una situación en que estén asegurados la vivienda, salud, el sistema de apoyos, el ingreso económico, etcétera, esto no se puede plantear, digamos. De todos modos, se está trabajando en esto, y sí, y de hecho ya tenemos algún proceso que está en marcha de resultar en un egreso asistido. Pero bueno, esto es algo que no es al modo de otros dispositivos residenciales donde hay un tiempo que se plantea, por ejemplo, las casas de medio camino que en ciudad en su momento se planteaba como el término de 2 años. No. Ujú, Acá se mantiene hasta que se puedan producir las bien. condiciones necesarias para el egreso. Bien, otra de las preguntas es de Miriam, que dice, ¿pueden ingresar usuarias puérperas con bebés recién nacidos? Sí, Bien. sí, eventualmente sí. Bueno, después tenemos un comentario sobre lo valioso que es que se planteen estos temas y se puedan abrir las preguntas y me envían felicitaciones. Y después Pablo pregunta cómo se proyecta el futuro de la institución según el crecimiento de los niños y niñas, que creo que es una pregunta que, bueno, recién respondiste con la anterior. Y después tuvieron experiencias con madres de niños, niñas con medidas de protección excepcional implementadas por algún organismo de niñez. La Eh, pregunta es de Lorena. sí, sí. Pero bueno, sí, tuvimos experiencia con eso. Bien. ¿Han intentado la habilitación de las usuarias para realizar en forma comunitaria con todo el aprendizaje de convivencia que implica actividades de autonomía como limpieza y cocina? Eh, las usuarias, ¿en qué sentido? Porque Entiendo que, claro, entiendo que dentro del dispositivo, ¿no? sí, en general son usuarias que son mujeres que tienen un gran nivel de autonomía, es decir, el dispositivo está pensado fundamentalmente para brindar sistema de apoyo a este proceso de revinculación y de crianza, pero ellas solas pueden perfectamente, y de hecho se trabaja en lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria y con estas cuestiones, en lo cual tienen como muy buen manejo.
esto se complica cuando tienen que ocuparse muchas veces de los niños, que ahí es donde se requiere el mayor apuntalamiento. No sé Acá si hay estoy una respondiendo. Sí, sí, Alicia, que es la persona que hizo la pregunta, hace la referencia a que reciben viandas y tienen servicio de limpieza y lavandería. sí. Entiendo que Claro, pero por ejemplo, sí, por supuesto, tienen ese acompañamiento, eh, pero una de las cosas que ocurren es que creativamente toman las viandas y le dan la forma que les parece. Muchas veces hacen otros platos con las viandas y además hacen sus compras y si quieren acompañar con otra cosa, digamos, o sea, perfecto, tienen, la posibilidad de la flexibilidad, ¿no? Que planteabas un poco al principio de la exposición, y bueno, que la plantearon los dos Ruth, también, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando hablamos de flexibilidad, el que esté disponible el recurso, pero no siempre se utiliza igual, ¿no? claro, Sería. claro. Y después hay otra pregunta de Carolina que dice si observaron que el crecimiento y el desarrollo de los niños es normal, digamos. Sí, básicamente porque uno de los aspectos en los cuales nosotros ponemos el acento es en el desarrollo emocional y físico adecuado de los niños. Ujú. Y en líneas generales lo que hemos observado es que ha habido un desarrollo acorde, presentan problemáticas, por supuesto, porque, digamos, hay situaciones que, pero en líneas generales, la mayoría de los niños tienen un desarrollo adecuado, y en aquellos casos que requieran alguna intervención específica, por supuesto, se brindan Ujú. los abordajes necesarios, sea psicológicos, sea hasta el momento lo que venimos viendo es que todas las pautas de desarrollo en general se van produciendo de manera adecuada. Bueno, Sí. creo que a mí en el chat no me aparecen nuevas preguntas. No sé si alguien más quiere aprovechar antes de Sí, yo, terminar. yo quisiera decir algo más respecto del desarrollo y el crecimiento de los niños. Este, es, Winnicott decía que eh, si un niño juega, es un niño que está bien, ¿no? Y podemos decir que los niños juegan, los niños eh, obviamente pueden, esto que decíamos antes, los niños están en contacto con sus madres, pero también están en contacto con otros adultos y pueden recurrir activamente a otros adultos que les ofrezcan lo que posiblemente sus mamás en ese momento no están en condiciones de ofrecerles. Entonces, si necesitan una respuesta, si necesitan hablar con alguien, si necesitan decir, mi mamá me gritó y no me gustó, ¿no? Tienen a quien decírselo y son escuchados. Eso, digamos, la posibilidad de sentirse captados por alguien, eh, les da, les da un sentimiento profundo de que son capaces de generar transformaciones en el mundo, ¿no? Y eso es muy bueno. Interesante. Bueno, gracias Ruth por la ampliación del concepto. Ahí hay alguien que hace una pregunta. A ver, esperen un segundo. Florencia dice si podrían explicar el concepto de disgregación psíquica. Por ahí, si querés, o alguno de los dos, quien quiera, desarrollarlo.
Darío, ¿querés vos? Te cedo No, te la lo dejo a palabra. vos. Bueno, Porque es a complicado. ver, ¿cómo decirlo en pocas palabras? Podemos decir que inicialmente el aparato psíquico, la mente, no es una unidad, sino que esa unidad tiene que lograrse. Y eso que tiene que lograrse, nosotros desde el psicoanálisis lo llamamos yo, ¿no? El yo es un logro, no es algo que se da de entrada. En algunos casos, en los casos en que predominan ciertas patologías psíquicas, ese yo, esa unidad, se constituye de una manera muy precaria y frente a determinadas circunstancias que pueden tener que ver con eventos traumáticos o frustrantes, esa unidad llamada yo tiende a un estado previo, que es el estado que tenía antes de lograr esa unidad. Y es lo que se puede observar en, por ejemplo, los casos de esquizofrenia, en donde se observan comportamientos incoherentes, un aplanamiento afectivo, delirios, alucinaciones, que, digamos, son la evidencia de esa desagregación psíquica. Perfecto. Traté de decirlo Sí. Está bien, cortito. yo por Claro. ahí lo podría hacer algún aporte desde otro lugar. Esas situaciones de descompensación, cuando se presentan síntomas productivos, delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento, desorganización de la conducta, implican, digamos, esos momentos en los cuales es donde más apuntalamiento se requiere, y no solamente en términos de lo farmacológico, que eso desde ya hay que pensarlo, sino también en términos como de una doble intervención. Por un lado, las intervenciones que requieren hacerse respecto de la usuaria, y luego lo relacionado con el niño, ¿sí? Una de las cosas que nosotros evaluamos, lo tomo como que nos parece fundamental en relación a los chicos, es que hay como algunos indicadores que uno puede como tener presentes en términos de si ese proceso de descompensación psicótica o de disgregación va a tener un efecto, digamos, de riesgo importante, y hay un par de cuestiones que esto uno lo puede pensar. Uno es cuando el niño es introducido en el sistema delirante de la madre. Ese es uno, por ejemplo. El otro es cuando se manifiestan toda la beta, en términos de la esfera hostil y agresiva de la esquizofrenia, cuando algo de esto se manifiesta sobre los niños. Estos son como aspectos que nosotros estamos siempre muy atentos, y que en los casos donde algo de esto se presenta, la intervención tiene que ser inmediata hasta tanto se compense esa situación. Lo que nosotros hemos observado, que esto da para un trabajo a posteriori, que claramente lo vamos a hacer, es que estos momentos de disgregación o estos episodios de descompensación, que uno hasta incluso los podría denominar micropsicóticos, porque no configuran una descompensación generalizada, a lo largo del tiempo en las usuarias que lo han presentado, se ha visto disminuido tanto en frecuencia como en la duración. Y nosotros, por supuesto, esto Bien. en algún momento lo vamos a tener que trabajar, que investigar, que poner como en valor para
determinar, pero entendemos que tiene que ver directamente con la incidencia positiva que tiene este tipo de dispositivos sobre estos cuadros, ¿no? Quiero agregar que en realidad esto que está diciendo Darío es algo que nos sorprendió a nosotros, no lo esperábamos. O sea, pensábamos que simplemente el equipo iba a funcionar como un apoyo en las circunstancias en donde las madres pudieran llegar a descompensarse. Y el hallazgo, podemos decir, de esta situación fue constatar que las madres mejoraron, que las madres están mejor. Por eso hablamos de la maternidad como experiencia subjetivante, ¿no? Que, digamos, quienes han atravesado la maternidad pueden decir sí, es así, pero, digamos, poder constatarlo en las usuarias fue para todo el equipo, ¿no? Para el equipo interdisciplinario, para las operadoras, fue algo muy interesante y sorprendente, ¿no? Bien, por ahí ese dato hacia el grupo de trabajo es algo que siempre hablamos en términos también del tipo de dispositivo, ¿no? Como las distintas experiencias también avalan esto que planteaban Darío y Ruth en términos de reinternaciones o descompensaciones, la disminución en la frecuencia de ese tipo de manifestaciones y de situaciones clínicas, ¿no? Bueno, y la última, y con esto ya estamos un poco en tiempo, preguntan cómo se realiza el ingreso y si es por derivación de otras instituciones. Ahí se me fue, ahí sería la pregunta. Sí, De Lorena. sí, para el ingreso, en general, se tiene que hacer vía el sistema el sistema de salud pública de la ciudad y vía los organismos judiciales correspondientes. Se avisa a la Dirección General de Salud Mental, al área correspondiente. Nosotros hacemos una evaluación. Ha sucedido que han habido casos que claramente no estaba la posibilidad de aprovechar el dispositivo porque se presentaba una situación patológica muy compleja o porque no había un vínculo, digamos, mínimamente, un vínculo afectivo de la madre hacia el niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos, se hace el informe, se eleva donde hay que elevarlo. Esto es muy importante tenerlo presente. Por eso nosotros hablamos de dispositivo clínico y por eso ponemos el acento en la clínica. Si bien estamos inmersos en un paradigma en el que predominan los derechos, la ampliación de derechos, y sobre todo teniendo en cuenta el derecho de las mujeres a maternar, el principal derecho es el bien superior del niño. Y hay situaciones clínicas, psiquiátricas, de la clínica psiquiátrica, que hacen inviable la posibilidad, incluso con un sistema de alto nivel de apoyo como este, para que eso se pueda producir. No es un tema de voluntad, no es un tema voluntario, no es una cuestión de buenas intenciones. La clínica no puede quedar afuera de estas situaciones. Hablo de la clínica psicopatológica, de la clínica psiquiátrica, de la clínica interdisciplinaria, ¿sí? Pero fundamentalmente teniendo como eje la clínica psicopatológica. Porque, digamos, si no se terminan presentando situaciones en las cuales se pone en riesgo la integridad de ese niño o de ese bebé.
Bueno, a veces no se puede, digamos. Bueno, nosotros Bien. hablamos siempre desde de lo que tratamos de que se pueda, desde la posibilidad. Pero bueno, a veces ocurre eso, ¿no? Bueno, y voy a leer la última, que agregaron una nueva pregunta, Miriam, que dice si es posible que las mamás amamanten, pregunta desde la cuestión psicofarmacológica. Yo lo podría contestar porque conozco, digamos, como creo que los colegas en general conocemos esto, pero no es nuestra... Nosotros no damos indicaciones sobre los tratamientos farmacológicos o sobre la posibilidad de la lactancia o no. Eso lo tienen que hacer los médicos tratantes, ya sea el psiquiatra, el obstetra, ¿sí? Nosotros en ese sentido podemos dar nuestra opinión, pero eso va por indicación de los equipos tratantes externos. ¿No? Bien. Bueno, y después son todos mensajes de felicitaciones por la exposición, que resultó muy enriquecedora, que bueno, agradecen el poder compartir estas experiencias. Así que bueno, hay muchos saludos y mensajes y agradecimientos por el encuentro de hoy. Muchas gracias a Ruth, a Darío y a todos los que estuvieron participando hasta esta hora. Muchas gracias. Y seguramente vamos a tener otra convocatoria en un par de Exacto. meses, así que tendrán Nos novedades. vamos a estar viendo. Bueno. Bueno, muchas gracias Muchas a todos. gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas Nos gracias. estamos viendo. Chao.